Bien, vamos a retomar la actividad. En este 10º curso para Osalan y para la universidad es un placer contar con nuestros invitados en las presentaciones. Y en este caso vamos a pasar la palabra a una profesora de la Universidad Pablo de Olavide, a Mayeda Jalil, que lo que va a abordar es plataformas digitales y género. Adelante. ¿Esto cómo va? Así. Vale. Sí, por favor. ¿Hago clic? Vale. Aquí. Vale. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a la UPV y a Osalan el haberme invitado a este curso y, sobre todo, haberme brindado la acogida que me han brindado en esta maravillosa ciudad. El objetivo de esta ponencia es realizar un acercamiento al riesgo de acoso sexual en los entornos de trabajo virtuales, concretamente considerando los factores de riesgo presentes en la prestación de servicios en plataformas digitales, donde parece ser un ámbito muy propicio para que se intensifique el riesgo. A nivel europeo aún no existen ni datos ni estudios centrados en el fenómeno. En cambio, en Estados Unidos sí que parecen estar más avanzados al respecto. En cuanto a la implantación de medidas preventivas, según el informe Gender Equality Global Report and Ranking de 2018, es en Norteamérica donde las empresas tecnológicas han avanzado más en la implantación de medidas preventivas frente al acoso sexual. Concretamente, el 59% de las empresas lo hacen allí. En Asia un 30%, mientras que en Europa solo lo hace el 28%. En general, el riesgo de acoso sexual como riesgo laboral sigue siendo una tarea pendiente en Europa y especialmente en España. A nivel europeo existe una escasez de datos oficiales generalizada. Los últimos datos se remontan a la 6ª encuesta europea sobre condiciones de trabajo de 2015, donde solo el 1% de las personas encuestadas afirmaba haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Sí que es verdad que existen variaciones entre los países que se estudiaron y parecía que era más frecuente en los Países Bajos, en Suecia, Grecia, Austria, Finlandia, Alemania y menor en Bulgaria, Italia y Rumanía. En España el dato era de 0,5. En realidad, estos datos no son muy representativos porque medir el alcance del acoso sexual en el ámbito laboral es complicado, por el hecho de que se trata de una forma de violencia de género que a día de hoy se encuentra muy normalizada y muy invisibilizada. De hecho, también influye que las víctimas sean reacias a compartir sus experiencias, incluso a referirse a lo que les pasó como acoso sexual. Esto último se llama gap perceptivo y es que se refiere al porcentaje de mujeres que aún sufriendo situaciones técnicas de acoso sexual en el trabajo no las perciben como tales y por tanto no se refieren a ellas como acoso. La invisibilidad del fenómeno junto a los problemas asociados al gap perceptivo significaría que los países con menores, según los datos, con menor incidencia, en realidad podría ser donde más arraigado y más normalizado esté el acoso sexual. De hecho, teniendo en cuenta los últimos datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que es 3 años antes que el anterior, 1 de cada 5 mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de acoso y de las mujeres que han sufrido este acoso, un 32% señaló como autor a un compañero de trabajo o un superior a un jefe. Mucho más recientemente, en concreto ayer, se publicó la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género
Y los datos que aquí nos resultan más de interés es que el 40,4% de mujeres afirmaban que habían sufrido acoso sexual alguna vez a lo largo de su vida, un 10,2% en los últimos 12 meses. En cuanto a los agresores, identificaban a alguien del trabajo el 17,3% de las víctimas. Es la primera vez que se mide el acoso sexual en España, por tanto esta encuesta es muy bienvenida. Pues bien, ahora pasamos. Como ocurre con los demás riesgos de carácter psicosocial, en el ámbito europeo, en el derecho europeo, no existe ninguna norma específica de rango superior dedicada al acoso como riesgo laboral, sino que su tutela se articula principalmente a través del principio de igualdad y no discriminación. Concretamente, es la directiva de 2006 la que define el acoso y contiene la obligación de adoptar medidas preventivas en el trabajo. Más explícita es la intervención por parte de los interlocutores sociales cuando adoptan en 2007 el Acuerdo Marco Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo, que fue complementado en 2010 con las directrices multisectoriales, y esto sí que fue un avance significativo porque se define el riesgo de acoso como riesgo laboral e incluso se establece la obligación de adoptar medidas preventivas por parte de las empresas. En el ordenamiento jurídico interno pasa como en el derecho comunitario, la obligación de adoptar medidas preventivas deriva de la Ley Orgánica de Igualdad entre mujeres y hombres. La Ley de Prevención no se hace mención expresa al acoso sexual. Y luego en el ordenamiento jurídico laboral, concretamente, únicamente se refiere al acoso sexual en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, cuando establece el derecho de las personas trabajadoras al respeto a su intimidad, a la consideración de su dignidad y a la protección debida contra el acoso sexual, discriminatorio, etc. Frente a esta dispersión de normas, en el ámbito internacional, donde se ha producido la intervención normativa más reciente y completa, desde mi punto de vista, relativa al acoso sexual en el trabajo, cuando el pasado 21 de junio de 2019 la OIT adoptaba el convenio número 190 y la recomendación número 206 sobre violencia y acoso en el trabajo. Define la violencia o el acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Esto es muy importante, puesto que flexibiliza la tradicional exigencia que se le atribuye al acoso, como es la reiteración. Por otra parte, es una definición amplia que no distingue entre tipos de acoso. Solamente se refiere a que en la medida en que el acoso vaya dirigido o afecte de manera proporcionada a personas de un sexo o género determinado, se reconoce el acoso sexual como violencia y acoso por razón de género, pero no tiene por qué. Del contenido de esta normativa, lo más destacable es su ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, que resulta muy expansivo. En cuanto al ámbito subjetivo, el artículo 2 dota de protección a todos los trabajadores, independientemente de su forma contractual, incluso a las personas que están en formación, a los trabajadores despedidos, a los voluntarios, a las personas en búsqueda de empleo, etcétera. Y además extiende la protección a todos los sectores, incluido el trabajo informal. Esto es muy importante, sobre todo en el ámbito del trabajo en plataformas, donde todavía se duda acerca de la existencia de relación laboral o no. En cuanto al ámbito objetivo, el artículo 3 del convenio se refiere a la violencia o al acoso que ocurra en el mundo del trabajo. Se sustituye así la tradicional referencia al lugar de trabajo, lo que también tiene una connotación muy expansiva, incluyéndose en el articulado expresamente el lugar de trabajo, incluidos los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, y también en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas a través de las nuevas tecnologías. Esta normativa aporta un enfoque muy novedoso porque es la primera vez que se reconoce el acoso sexual como riesgo laboral y además establece la obligación de adoptar medidas preventivas que tengan en cuenta el contexto donde se va a aplicar esa política preventiva. Y esto, en el caso del acoso, es muy importante y, bueno, yo diría de la mayoría de los riesgos psicosociales.
Pues bien, bajo el marco de esta nueva normativa, ahora pasamos a analizar por qué son las personas que trabajan en plataformas más vulnerables al riesgo de acoso sexual. En realidad, a la hora de elaborar una política preventiva frente al acoso, se atiende a factores subjetivos de riesgo relacionados con las personas y a factores organizativos. Los factores organizativos son más determinantes y explican en mayor medida que prolifere el riesgo en la empresa en cuestión, pero se retroalimentan, y donde concurren estos factores, el riesgo de acoso sexual se intensifica bastante. En cuanto a las características subjetivas de las víctimas, en general, las mujeres son las que tienen más probabilidad de sufrir el acoso sexual, sobre todo las mujeres jóvenes. En este sentido, la encuesta publicada ayer apunta a que el 60,5% de las mujeres de 16 a 24 años han sufrido acoso sexual, pero no es la única característica subjetiva del perfil de las víctimas. Otra característica que es especialmente relevante es la diversidad funcional. Las mujeres que encima tienen alguna discapacidad son mucho más vulnerables al riesgo de acoso sexual en el trabajo. No hay discusión con que son las mujeres las potenciales víctimas de estas conductas. No obstante, cada vez son más los estudios que apuntan a que el acoso sexual también se dirige hacia hombres. En este caso, el acoso sexual hacia hombres se explica como una forma de heterosexismo, donde los hombres que se apartan de esa heterosexualidad obligatoria son castigados para vincular la masculinidad. En este sentido, las personas LGTBI+, son mucho más vulnerables a riesgos de acoso sexual que las personas heterosexuales. En cuanto a la nacionalidad o el origen étnico, también es una causa que influye en la vulnerabilidad de las personas trabajadoras de sufrir el acoso sexual. Pues bien, el riesgo de estas personas de sufrir de acoso se potencia en función de unos factores de riesgo que se dan a nivel organizativo. Estos factores son los desequilibrios de poder, la brecha de representación, los roles de género y la tolerancia al acoso. Con tolerancia me refiero a el clima que exista en la empresa por el que el acoso se permite más y se sanciona menos. Y ahí influyen especialmente la forma en que se desarrolla la prestación de servicios. Si se desarrolla a través de canales virtuales, en espacios públicos, en espacios privados, etcétera. Pues bien, ahora veremos cómo están presentes estos factores en las plataformas digitales uno por uno. Según las teorías de los desequilibrios de poder, el acoso sexual es más probable que se produzca en empresas donde existe mucha desigualdad en cuanto al poder que ostentan los hombres y las mujeres, desigualdad económica y profesional. Si bien esto serviría para explicar los supuestos de acoso vertical, para explicar los supuestos de acoso horizontal entre compañeros, atiende a la desigualdad de poder simbólico, que tiene más que ver con los valores, las creencias, la cultura. Y se puede entender bien trayendo a colación el fenómeno denominado como techo de cristal, donde en estos entornos los casos de acoso sexual son el resultado de un comportamiento profesionalmente excluyente de los hombres hacia las mujeres, a sus compañeras. En cuanto a los desequilibrios de poder en las plataformas, un informe publicado por la Comisión Europea en 2018 ya nos indica que el 47,5% de los trabajadores en plataformas offline son mujeres. El 40,2% son de los no significativos son mujeres también, y el 31,2% de los trabajadores de plataformas significativos, pero no principales. Y solo el 26,3% de los trabajadores de plataformas principales y muy significativos. Esto diferencia en función del nivel en la jerarquía dentro de la empresa. Además, se observa una brecha destacable tomando en relación las variables género-edad. Entonces, a medida que se cumple más edad, las mujeres adquieren menos presencia dentro de la jerarquía organizativa. En definitiva, los puestos de mayor rango o poder dentro de las plataformas están ocupados por hombres jóvenes. Por otro lado, están las brechas de representación que se refieren a que el acoso sexual, a esas teorías se refieren a que el acoso sexual es más probable que ocurra en aquellas empresas donde la presencia femenina es mucho menor en relación a los hombres.
En este sentido, la OIT, como nos señalaba ayer su director, nos advierte de que solo 1 de cada 3 personas trabajadoras en plataforma es una mujer. Esta cifra es todavía inferior en los países en desarrollo, donde apenas 1 de cada 5 personas es una mujer. Los roles de género también están presentes en el trabajo en plataformas. De hecho, los trabajos que demandan niveles altos de cualificación, por ejemplo, el desarrollo de software y algunos específicos in situ, como son el transporte, que son tradicionalmente desarrollados por hombres, solo servicios que continúan siendo desarrollados mayormente por parte de los hombres, los servicios auxiliares, por ejemplo, la traducción y sobre todo los servicios in situ, que son los más relacionados con los cuidados, son los que siguen desarrollando en mayor medida las mujeres, y luego está también el rol de cuidado y la doble carga de trabajo, que es un traspase de los roles de género al trabajo en plataforma. Según una encuesta, realizó un informe de la OIT también, el 13% de las encuestadas se refería a que únicamente podían trabajar desde casa a través de una plataforma digital, mientras que solo el 5% de los hombres daba esta razón. O sea, es especialmente preocupante que, a pesar de que la investigación sobre la incidencia de género en el ámbito de las plataformas digitales está todavía en una fase incipiente, se aprecien ya estas brechas. En este sentido, no es fácil encontrar estudios centrados en las posibles brechas en plataformas digitales. Únicamente he encontrado uno publicado por la Universidad de Seton Hall en Estados Unidos, donde los autores, a través de métodos informáticos, capturan las interacciones de género presentes en la plataforma y concluyen que, aunque las mujeres trabajan más horas, las tarifas que cobran son significativamente menores, en concreto 2/3 menores que la de los hombres. Encontraron que tales brechas persisten incluso después de controlar las variables como pueden ser la puntuación del sistema de reputación, la experiencia, la categoría o el nivel de formación. Los autores sugieren que estamos asistiendo a una tercera forma de discriminación que ya no es fruto de mecanismos de discriminación directa o indirecta, sino que se atribuye a la forma en que están estructuradas las propias plataformas, es decir, a su codificación y diseño algorítmico. Pues bien, por otra parte, en cuanto a factores organizativos, como había adelantado, también está la tolerancia al acoso, que también influye mucho en el trabajo en plataformas. A través de este factor se explica que aumenten los casos de acoso sexual como consecuencia de la falta de políticas y procedimientos dirigidos a su prevención. En este sentido, el trabajo en plataformas digitales supone todavía la prestación de servicios fuera de la tutela otorgada a las personas trabajadoras por el ordenamiento jurídico laboral y concretamente por la normativa preventiva que nos rige eficazmente. En concreto, el régimen legal en el caso del acoso sexual delega prácticamente su prevención a la negociación colectiva y a los interlocutores sociales. Claro, el trabajo en plataformas digitales hasta el momento es un entorno aislado de estas intervenciones y de ahí que sea un entorno más propicio a que surjan situaciones de acoso sexual. Por otra parte, también influye el estilo de liderazgo que presente en la organización. Diferentes estudios apuntan a que cuando en la empresa predomina el estilo que se denomina dejar hacer, es más probable que la situación de autonomía, de aislamiento, de incomunicación entre las personas trabajadoras y sus empleadores fomenten el riesgo de acoso. Por otra parte, lo que ayer comentaba el profesor Adrián, que tiene que ver con prestar servicios, trabajo en el sector servicios y en empresas con una alta orientación al cliente, donde el cliente tiene mucho poder. También resulta un entorno más propicio hacia el acoso. Y luego está el tema del uso masivo de las TIC. El trabajo en plataformas conlleva de por sí el uso de las nuevas tecnologías y con ello se intensifica el riesgo de ciberacoso sexual, ya sea offline, online o mixto. Luego están factores relacionados con el lugar y tiempo de trabajo, como puede ser trabajar en espacios públicos, en espacios privados, en horas nocturnas o en horas no sociales. Pues bien, en cuanto a las consecuencias del acoso sexual para las personas que trabajan en plataformas, además de las habituales, se da un agravamiento por sufrir acoso sexual en lugares desprotegidos, como puede ser en lugares públicos, privados o incluso por canales virtuales.
De hecho, se ha concluido que entre las consecuencias específicas derivadas de sufrir acoso sexual en lugares públicos, mientras que las víctimas normalmente cuando están en un entorno en el que tienen un poco de protección utilizan estrategias de afrontamiento activo, que es denunciar al acosador. En el caso en que lo sufren en espacios públicos, surge el riesgo de que se autocosifiquen y utilicen estrategias de afrontamiento pasivo, es dejar pasar la situación. Por otra parte, el ciberacoso sexual también tiene consecuencias más graves fruto del anonimato, la difusión pública, etc. Pues bien, en general el acoso sexual sigue siendo un tema pendiente en el ámbito normativo y que plantea numerosos desafíos. Concretamente, por un lado, como hemos apuntado, el ordenamiento jurídico únicamente articula su tutela a través del principio de igualdad y no discriminación, y esto tiene sus limitaciones. Están las relacionadas con la falta de concreción de las obligaciones empresariales, pero también las consecuencias de no adoptar dichas medidas tampoco están establecidas legalmente. De otro lado, la falta de concreción legal ha derivado en que se delegue toda la articulación en la negociación colectiva. Esto es pertinente porque es verdad que la negociación colectiva a la hora de establecer los planes de igualdad, los códigos de conducta, los protocolos de prevención del acoso, puede ser más favorable porque tiene mayor capacidad de adaptarse al contexto donde se van a aplicar las medidas, pero como veníamos señalando, el problema es que la actuación de los interlocutores sociales no llega a estos entornos. A estos efectos, el convenio de la OIT se muestra especialmente esperanzador, sobre todo al extender su tutela sobre todas las formas de empleo, inclusive el trabajo en la economía informal. Por otra parte, en esta ponencia nos hemos centrado en la prestación de servicio en plataforma y hemos constatado la presencia de factores subjetivos y organizativos. Identificados los factores subjetivos que caracterizan a las personas más vulnerables de sufrir el acoso sexual, se constata la importancia de reconocer legalmente el acoso como una forma de discriminación múltiple, donde la interseccionalidad de las causas discriminatorias suponen el antecedente primordial del acoso sexual. Esto pone de manifiesto también la falta de adecuación de nuestro ordenamiento jurídico, que diferencia entre acoso sexual, acoso discriminatorio, acoso por razón de género, por razón de sexo, incluso entre acoso laboral. Quizás sea más pertinente recoger el testigo de la OIT y tipificar todas estas conductas por igual y atender a las causas en la política preventiva más que en la tipificación legal de las conductas sancionables. Pues bien, mientras llega su ratificación en nuestro país, actualmente solo la han ratificado. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quitado? Sí, vale. Actualmente el convenio solo lo han ratificado. El primer país fue Uruguay, el segundo fue Fiyi. Entrará en vigor el 21 de junio de 2021. Mientras esto llega y se adecua el ordenamiento jurídico interno a su contenido, es fundamental que las empresas de plataforma tomen la iniciativa y establezcan políticas preventivas dirigidas a combatir el acoso sexual, concretadas a través de códigos de conducta y protocolos de prevención de este tipo de riesgo laboral. Según el estudio que hemos realizado y siguiendo las disposiciones de la normativa internacional, es necesario que ello se haga desde un enfoque que considere los factores que contribuyen especialmente a la proliferación de este riesgo en el trabajo en plataforma y que atienda en especial al riesgo de acoso en lugares públicos y por terceras personas ajenas a la organización y al riesgo de ciberacoso sexual. Concretamente, en relación con las medidas preventivas, además de la importancia de instaurar un código de conducta que busque la paridad en las empresas, que debe complementarse con un protocolo de prevención del acoso, el objetivo debe ser más amplio que buscar la igualdad entre efectiva y real entre mujeres y hombres, que también, pero
lo que se tiene que alcanzar es garantizar la igualdad de todas las personas en el trabajo e incentivar los desequilibrios de poder en función de nacionalidad, raza, género, sexo, orientación sexual, etc. Por último, y en la medida en que el uso de la tecnología es característico y esencial en la prestación de servicios en plataformas, las políticas establecidas deben considerar la tecnología como el instrumento más idóneo para articular la acción preventiva. La importancia de digitalizar la acción preventiva también encuentra anclaje legal en el convenio número 190 al reconocer el factor digital o virtual de los fenómenos de violencia de género. Las plataformas digitales pueden favorecer su diseño en aras a que en sí mismas contribuyan a las medidas preventivas frente al acoso sexual o a la discriminación en general. Esto es lo que se denomina paliativa del SIN, que es una propuesta que defiende la estructuración de las plataformas de forma sensible hacia ciertos riesgos como el acoso sexual. La tecnología, a su vez, puede monitorear los cambios que se implementen, incluso verificar el cumplimiento de las medidas. Un ejemplo práctico del uso de la tecnología en este ámbito es la plataforma en línea Equality Work, que ha sido promovida por el Programa de Naciones Unidas, por el PNUD, y se trata de una plataforma que se basa en un sistema de indicadores de igualdad de género que se puede usar por empresas privadas, empresas públicas, ONG, por todo tipo de empresas. A través de la observación regular de una serie de indicadores se permite a las organizaciones autodiagnosticarse e integrar las opiniones del personal a través de encuestas en línea, establecer metas concretas, incluso medir el progreso en la consecución de las metas establecidas. Equality Work aporta herramientas clave para el diagnóstico organizativo y se estructura a partir de 8 pilares. El pilar número 6 es el relativo al acoso en el ámbito laboral, y es el componente que compila los datos necesarios para medir la existencia o no de medidas para prevenir el acoso sexual, de casos de acoso, incluso la ratio de casos que se producen, así como el impacto en la atención y solución que se le da a los casos que se han producido. Este pilar, a su vez, se integra por 3 pilares más, que se denominan acoso sexual y acoso por razón de sexo, valoración, percepción sobre la política preventiva, y el tercero, grado de conocimiento y de valoración de la eficacia de los mecanismos de las empresas u organizaciones. Con esto ya toda la información sobre la herramienta la tienen ahí en la web, tampoco quería perder mucho tiempo con esto, y con esto pues ya termina mi exposición. Muchas gracias por su atención.